Saludos televidentes nuevamente. En este caso, en este nuevo video vamos a terminar lo que es el tutorial de los alineamientos simples. Vamos a hablar brevemente sobre la numeración de las curvas y sobre la tabla de elementos curvos. Vamos a tomar como referencia, no como referencia, ya esos pasos están dados en lo que es este esquema, que era el mismo que estábamos trabajando anteriormente. Aquí podemos ver las numeraciones de las líneas y las numeraciones de las curvas. No aparecen los espirales porque no hay. Entonces yo les voy a explicar ahora cómo colocar cada uno de esos datos, así como también construir las tablas correspondientes. Primero seleccionamos lo que es el alineamiento. Luego damos a etiquetas y tablas, donde seleccionaremos la parte de etiquetas primero. Añadimos etiquetas de alineación. Y aquí entonces vamos a crear un tipo de etiqueta de segmento múltiple, que es la que nos permitirá marcar varios tipos de segmentos de la línea. Damos aquí. Aquí aparecen creadas porque ya yo las creé, pero yo les voy a explicar cómo. Primeramente accedemos al estilo de etiqueta de línea, creamos uno nuevo, en este caso yo le voy a dar a editar selección actual para que vean los datos que ya tienen. Pero si le dan a nuevo, simplemente deben cambiarlos por los que yo les voy a enseñar ahora. En información ponemos el nombre de la línea, del estilo de la línea, que es este que está aquí. Luego, en la ventana general creamos una capa, damos a nueva y ahí le damos el nombre a la capa y le damos un color. Luego nuevamente le damos a composición, indicamos aquí que es un indicador de tabla para que pueda aparecernos en la tabla. En la visibilidad le damos verdadero para que se pueda ver, como podemos ver si lo vea falso, entonces desaparece. Vamos a dejarlo en verdadero. Aquí le damos a modo de etiqueta e indicador para poder así utilizarlo. Punto de anclaje, lo anclamos al elemento, es decir, a la línea, y le damos a medio. Esta es la distancia que tomará ese punto desde la línea. El tamaño de texto, ponemos 2.5, y en desfase ponemos menos 10 milímetros para alejarlo un poco de lo que es la línea. Aquí ponemos por capa, para que tome un color dependiendo de la capa, o que tome el color que le dimos a la capa. Cabe destacar, recordar que aquí en general ya definimos una capa de color verde, por eso está de color verde ahí el indicador. Luego en borde, para darle esta forma circular, seleccionamos rectangular redondo, verdadero y un número, un tamaño de 1 milímetro. Vamos a aplicar y le damos a OK. Luego hacemos lo mismo con la curva y el espiral. En la curva, la diferencia será que aquí simplemente le vamos a dar un color diferente y de igual forma también le vamos a dar por capa. Le vamos a dar un tipo diferente de selección, como podemos ver aquí, para poder diferenciarlo. Y listo. No hay que hacerle nada más, ya que aquí, como podemos ver, el programa dice estilo de etiqueta de curva, o sea que ya el programa identifica dónde están las curvas y las ubica. El espiral es el mismo proceso, prácticamente es un proceso que se repite. Si tuviésemos una espiral, se marcaría la numeración de la espiral y podríamos ver su etiqueta. Pero como no tenemos en este caso, por eso no observamos ninguna etiqueta de espiral. Entonces ahí podemos ver ya los parámetros definidos. Vamos a aplicar y damos a OK. Luego de eso damos a añadir. Luego de añadir nos pide seleccionar el alineamiento, ya que en un solo diseño podemos tener más de un alineamiento. Y seleccionamos. Luego de seleccionar,
se marcan las etiquetas y le damos a cerrar. Bien, una vez que ya tenemos nuestras etiquetas marcadas, que se pueden visualizar las líneas rectas, las curvas, y ya nuestro esquema prácticamente tiene los nombres definidos, podemos hacer lo que es el procedimiento de las tablas. Para las tablas hacemos lo mismo. Seleccionamos la línea, añadimos las tablas y añadimos segmentos. Aquí nos permitirá entonces crear una tabla que se nos mostrará en pantalla y donde podremos fácilmente identificar lo que son las curvas, las distancias y cualquier otro dato que se quiera visualizar. O sea, se puede elegir, por ejemplo, que cada curva muestre el nombre de la curva, el número y, por ejemplo, el radio o su curvatura, etcétera. Todo eso se puede establecer aquí en el parámetro de creación de tablas de alineamientos, de alineaciones, perdón. Para crear una tabla le damos a crear, hacemos clic en nuevo, le damos un nombre a la tabla, por ejemplo, tabla de curvas. Y aquí en propiedades eliminamos todos estos parámetros. Entonces aquí ponemos un nombre a la tabla, tabla de curvas. Aquí podemos seleccionar el color, etc. Entonces aquí podemos añadir diferentes parámetros o columnas, que cada una tendrá un parámetro que se nos mostrará en la tabla. Aquí podemos, por ejemplo, seleccionar que se nos muestre el tipo. Y aquí entonces, dando clic al cuadro correspondiente a la fila y la columna que queremos identificar, podemos entonces elegir aquí en propiedades el valor que nosotros deseamos que se nos muestre. Por ejemplo, la tangente, el nombre de alineación, etc. Ahí podemos elegir cualquier dato que nosotros necesitemos. Por ejemplo, podemos definir que para cada línea de curva, como se muestra aquí, cada línea de curva, se nos muestra el radio de esa curva, el grado de curvatura, la longitud de la cuerda, entre otros datos. Eso nos ayuda a construir la tabla que deseemos y nos ayuda así entonces a identificar de manera más eficiente los parámetros de nuestro diseño. Aquí podemos ver algunas curvas de ejemplo simplemente que se definieron, donde se puede apreciar el número, ya sea de la línea recta o de la curva, y el tipo de elemento. Con esto hemos concluido esta parte del trabajo y entonces más adelante les estaremos tratando otros temas de igual o mayor importancia. Muchas gracias por su tiempo y que se cuiden mucho.